retroalimentación, ¿vale? Listo, ahí está grabando. Bueno, vale. ¿Qué datos tenemos? Bueno, estos datos vamos a editarlos en Excel. O sea, uno lo que hace es edita el mayor datos posible. Entonces, el caudal ya lo tenemos en 0.015 caudal en metros cúbicos por segundo. Tenemos el diámetro de succión en metros, 0.1 metros. Diámetro de la descarga en metros es 0.05. Tenemos esa rugosidad promedio en metros. ¿De cuánto? La tenemos de 4.6 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Listo, bueno, vamos a ver las ecuaciones de cálculo. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, listo, acá nosotros colocamos eso acá. Entonces, esta es la ecuación que nosotros necesitamos. Z2 menos Z1. Recuerden que Z2 menos Z1, ¿qué es? Z1, Z2. Entonces, Z2 menos Z1 me da 10 metros, ¿cierto? Entonces, ya ese valor está Z2 menos Z1, ese es un dato. En metros, bueno, acá lo colocamos. Importante que coloquen todas las unidades que están, ¿cierto? Que tengan las unidades consistentes. ¿Qué otro dato tenemos? Vamos a ver. ¿Qué otro dato tenemos? Creo que los coeficientes de pérdidas menores también lo tenemos, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarle un pantallazo, ¿cierto? Coeficiente de pérdidas menores, entonces, K1, tenemos K1, K2, K3, K4, ¿cierto? K1, eso es adimensional, se pone 0.5, el K2 es 10, el K3 es 0.5, acá son dos codos, bueno, ahí le pueden especificar lo que ustedes quieran, pero vamos a hacerlo acá de manera más rápida. El K4 va a ser igual a 1, que es la pérdida, y ustedes le pueden colocar pérdida debida a tal, K1 entre paréntesis, ¿cierto? Lo especifican ustedes, de tal forma que sepan dónde va cada valor, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos calcular nosotros? Nosotros acá, bueno, esos son los datos. Podemos calcular, si tengo el caudal y tengo los diámetros, puedo calcular la velocidad de succión, la velocidad de descarga, ¿cierto? Entonces, la velocidad de succión en metros por segundo, ustedes organizan mejor la tabla, la ponen bonita, ¿sí? Acá vamos a hacer el ejemplo de cómo se hace. Entonces, ¿a qué es igual la velocidad, muchachos? Tengo el caudal, tengo el Caudal diámetro. sobre área. Caudal sobre área. Entonces va a ser caudal, colocamos un igual, ¿cierto? Colocamos un igual, seleccionamos el valor del caudal en las mismas unidades, está en metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Y el diámetro, entonces como es la velocidad de succión, tomamos el diámetro de la succión, es 0.1. Entonces va a ser sobre, abrimos un paréntesis, pi, ¿cierto? Pi por el diámetro al cuadrado, que es el área, ¿cierto? Sobre 4. ¿Estamos? Entonces, este de 5 va a ser el diámetro. Colocamos el valor del diámetro. Damos enter. La velocidad de succión da 1.9. Ahora, la velocidad de descarga se hace lo mismo. Caudal sobre área. El área es pi por el diámetro. Como estamos hallando la velocidad en la descarga, entonces va a ser el diámetro de la descarga. Diámetro de la descarga al cuadrado entre 4. Ahí tenemos entonces esa velocidad.
Ahora podemos calcular, entonces, de esta ecuación, que es la que queremos resolver, ¿cierto? Tenemos este término. Podemos hallar con las velocidades esta sumatoria de HM1. Entonces, podemos, colocar una celda pérdidas menores. Entonces, pérdidas menores, que va a ser esa sumatoria. Ahí le pueden colocar el símbolo. Ahí miremos a ver, insertar. Van a símbolos, símbolo, sumatoria, lo inserta, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que los datos que vamos a hacer van a ser las pérdidas menores. ¿Cuántas pérdidas menores hay? Va a depender de tu sistema. Entonces, en este caso, ¿cuántas pérdidas hay menores aquí que habíamos definido? ¿Sí? ¿Cuántas pérdidas hay o cuáles son las pérdidas menores? Una a la entrada, una por la válvula, otras por los dos codos y una por la salida, ¿cierto? Entonces, en la pérdida de la entrada vamos a trabajar con la válvula, con la velocidad de succión. Y las pérdidas por la válvula de globo vamos a trabajar, como está después de la bomba, vamos a trabajar con el diámetro o la velocidad de descarga, tanto esta válvula como estos dos codos y como esta salida, ¿vale? Listo. Entonces, la primera pérdida, van a haber 4 pérdidas. La primera va a ser en la entrada. La entrada va a ser, como vemos aquí, va a ser la K a la entrada, la entrada es 0.5, acá le pueden colocar entrada, por ejemplo, ¿cierto? Para que especifiquen y no queden. Este K2 puede ser por la válvula. Especifican ustedes, acá estos van a ser los codos. Esta K4 va a ser la salida, ¿cierto? Entonces la entrada va a ser, el coeficiente global de pérdida va a ser esta ecuación. Esta ecuación es la que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces va a ser la K, va a ser igual a una K, es la K1 la que tiene lugar allí, por la velocidad al cuadrado de succión. La velocidad de succión, esta es la velocidad, esa es velocidad de succión. La seleccionamos, la elevamos al cuadrado y dividimos sobre 2 por la gravedad. Bueno, la gravedad ustedes la pueden fijar como por ejemplo aquí. Acá no te ha dado un valor, pero acá le colocamos gravedad, metros sobre segundo cuadrado, y acá le colocamos 9.81. Entonces aquí ya tenemos esa pérdida en la entrada. Entonces esta pérdida en metros, ¿cierto? Ahora la pérdida por la válvula, metros, va a ser entonces el K de la válvula, esta por la velocidad, como la válvula está en la tubería de descarga, como vimos, entonces vamos a trabajar con la velocidad de descarga, esta velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿vale? Entonces eso me da 29.7 aproximadamente metros. Ahora calculo la pérdida a la salida, perdón, por los codos. Los codos por 2, son 2 codos, ¿cierto? Son 2 codos, entonces como son idénticos, con el mismo K, entonces se pueden sumar. Entonces va a ser 2, son 2 codos, 2 por el K del codo, por la velocidad al cuadrado de la descarga, esos codos están en la descarga, al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Ahí tenemos esa pérdida en los codos. Ahora en la salida, pérdida en metros, listo, va a ser la K de la salida, 1, por esa salida está en la tubería de descarga, que es donde va a entregar el agua al depósito de almacenamiento. Eso se eleva al cuadrado, el cuadrado se eleva con este simbolito, ¿cierto? Sobre 2 por la gravedad, ¿vale? Sumatoria de pérdidas menores, que va a ser esta sumatoria de H sub M,
este término, ya también lo podemos conocer como. Esa sumatoria va a ser entonces, podemos colocar acá, va a ser una sumatoria, pueden colocar, pueden hacerlo más más este, pero lo podemos hacer igual, una suma, abrimos paréntesis, arrastramos todo, seleccionamos todos estos 4 valores que vamos a sumar y cerramos paréntesis. Esto me da 35.78, entonces ya tengo este término. Tengo entonces, bueno, la diferencia de alturas, vamos a colocarla en negrito, ¿cierto? Tengo esta diferencia de alturas también. Me falta calcular ahora las pérdidas por fricción, ¿vale? Entonces las pérdidas por fricción vamos a calcularlas. Entonces para ello debemos saber las fórmulas. Esto lo podemos quitar. Acá podemos borrar esta parte. Eso lo podemos correr también. Acá podemos colocar las pérdidas. Ustedes lo organizan como quieran. Pérdidas por fricción. ¿Y acá qué van a tener? Van a tener una sumatoria. ¿Por qué? Porque hay, acá es H sub F. Pérdidas por fricción. Van a ser ¿cuántas pérdidas por fricción? ¿Cuántas pérdidas por fricción hay en ese ejemplo? Sí, dígame, lo escucho. Dos. Entonces vemos aquí, ya eso se había planteado en el ejercicio, en el ejemplo hecho el autor ¿dónde están? Aquí, por ejemplo. Hay una pérdida por fricción en la línea de succión. Bueno, son tuberías diferentes, las velocidades van a ser diferentes, los factores de fricción, como el Reynolds está en función de la velocidad, ¿sí? Entonces, si el Reynolds cambia, también me va a cambiar el factor de fricción. Acá también las velocidades, los factores de fricción van a ser diferentes, las velocidades van a ser diferentes, por lo tanto, esas pérdidas asociadas a la fricción van a ser diferentes. Calculamos dos pérdidas, ¿cierto? Vamos entonces a las ecuaciones. Bueno, estos son los datos, también lo editamos. Acá les voy a colocar porque realmente no me sé de memoria esas fórmulas. Pero vamos a colocarla acá para guiarme cómo las puedo editar. Listo, entonces van a haber dos pérdidas menores. Bueno, otros datos que pueden colocar o incluir son los del fluido. Esas variables las relacionadas con el fluido. Tenemos el alcohol metílico A25, una viscosidad dinámica en pascal por segundos. ¿De cuánto? De 5.6 por 10 a la menos 4. Y tenemos también una densidad de 789. Densidad kilogramos, metros cúbicos, es 789. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué tengo que calcular? Tengo que calcular un HF1, un HF2, ¿cierto? Pero como en la ecuación de Darcy, esta ecuación de Darcy, no conocemos el factor de fricción, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular primero Reynolds, ¿cierto? Entonces, el Reynolds, vamos a colocar Reynolds en la succión. Reynolds 1, que va a ser en la succión, va a ser igual entonces a ¿qué? El Reynolds, acá lo vemos, la ecuación, acá está. Velocidad va siendo esta. Va siendo velocidad. Entonces calculamos, esto lo podemos pasar. Entonces, el Reynolds va a ser igual. Velocidad de succión. Entonces la velocidad de succión V sub S, que multiplica
al diámetro. El diámetro va a ser el diámetro de la succión por la densidad. Bueno, la densidad del fluido acá está, ¿cierto? Sobre la viscosidad dinámica. Entonces la viscosidad dinámica es esta. El Reynolds me da, acá lo colocamos como un número. El Reynolds me da 269.086. Bueno, acá me da diferente porque acá Excel trabaja con todas las cifras significativas, por eso está la variación. ¿Vale? Listo, entonces acá se trata de un flujo turbulento. ¿Vale? Podemos calcular entonces F1. En esta ecuación, como es turbulento, podemos utilizar esta ecuación. ¿Cierto? Podemos calcular esta ecuación. Entonces va a ser, colocamos, y ahí deben ustedes colocar bien los paréntesis, va a ser entonces igual a 0.25 sobre logaritmo base 10 de 1 sobre 3.7, ¿cierto? Que multiplica al diámetro sobre la rugosidad. En este caso, como estamos hablando de la succión, porfa, apaguen los micrófonos. Listo, va a ser entonces 1 sobre 3.7 que multiplica al diámetro sobre la rugosidad. Entonces, 1 por el diámetro. Entonces, en este caso, como estamos en la succión, va a ser el diámetro de la succión dividido sobre la rugosidad promedio. Tenemos ese término, ¿cierto? 1 sobre 3.7, que multiplica. Listo, vamos a probar así. Más 5.74 sobre el Reynolds ya lo hemos calculado, elevado a la 0.9. Entonces, eso me da 0.018 aproximadamente, ¿cierto? Entonces ya podemos calcular la pérdida por fricción en la succión. Entonces acá le podemos colocar succión también. ¿Listo? Podemos calcular entonces la pérdida por fricción. Bueno, me falta la longitud de la succión, no lo digité. Entonces tengo que digitar ese dato. Lo podemos correr por acá. Me falta la longitud de la tubería de succión en metros. Me falta también la longitud de la descarga en metros. Entonces esas longitudes ya son suministradas por el ejercicio. Esas longitudes son, por ejemplo, acá están. La longitud de la succión es de 15 metros. La longitud de la descarga es 200 metros. ¿Vale? Entonces ese dato también son constantes. Succión 15 metros, descarga 200 metros. Entonces ya podemos utilizar para calcular la pérdida por fricción de succión, va a ser entonces con esta ecuación. Entonces va a ser igual al factor de fricción de esa succión, ya la calculamos, por la longitud de la succión sobre el diámetro de la succión. El diámetro de la succión ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Multiplicado por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2G. Entonces, por la
velocidad de succión. La velocidad de succión aquí está al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La gravedad está aquí. Entonces acá podemos colocar un paréntesis adicional. Ustedes deben chequear bien los paréntesis. Y esto me da aproximadamente 0.5 metros, que básicamente es esto, ¿vale? Entonces, ahora se hace lo mismo para las pérdidas por fricción en, en la tubería de descarga, ¿vale? Entonces va a ser Reynolds 2, la que es la descarga, para ver de qué tipo de Reynolds se trata, de flujo está transportándose en esa tubería. Se calcula la F2 de la descarga, las pérdidas por fricción en la descarga. Entonces de aquí nos sirve este dato, ¿cierto? Y nos sirve este dato, ¿vale? Entonces el Reynolds va a ser igual a ¿qué? El Reynolds es velocidad, pero como estamos hablando de la descarga, va a ser la velocidad de la descarga, ¿cierto? No va a ser succión, sino descarga, por la del diámetro. El diámetro va a ser el diámetro de la descarga, por la densidad. Entonces la densidad del fluido es 789 sobre la viscosidad dinámica. Entonces, la viscosidad dinámica es esta, y ahí tenemos el Reynolds. Colocamos como número, y esto me da ¿qué? ¿Este valor qué es? ¿Qué tipo de flujo es este Reynolds? Turbulento. Es turbulento, ¿cierto? Es turbulento. Entonces, si fuera laminar, el F se puede calcular como 64 sobre Reynolds. Pero como no es laminar, no puedo emplear esa ecuación. Entonces debo usar o el diagrama de Moody o utilizar esta ecuación, como ustedes lo quieren resolver. O sea, no importa. Inclusive pueden utilizar un método numérico como el de Newton-Raphson u otro, ¿cierto? Para resolver el valor de F. Listo, entonces F2, vamos a colocar esta misma fórmula. 0.25 sobre logaritmo base 10 de 1 sobre 3.7 que multiplica a D sobre E, ¿cierto? D sobre E, entonces, diámetro, estamos hablando de que de la descarga, va a ser el diámetro de la descarga, de D, ¿cierto? Diámetro de la descarga sobre, diámetro de la descarga sobre la rugosidad promedio. Rugosidad promedio es este valor para esa tubería. Listo. Bueno. Vale. Más 5.74 sobre el Reynolds a la 0.9. Entonces va a ser Reynolds, obviamente, la descarga ya calculada a la 0.9. Cerramos paréntesis del logaritmo. Cerramos paréntesis y eso lo elevamos al cuadrado. Me da entonces el número 0.02. Entonces este 0.02 fue el que nosotros calculamos para las pérdidas, como vemos aquí, las pérdidas por fricción en la descarga. Vamos a colocar esto aquí y lo podemos reemplazar aquí. Si ustedes notan, el F en la descarga nos dio 0.02, tal como nos da en Excel. Ahora vamos a calcular con Darcy-Weisbach lo que es la pérdida por fricción en la descarga. Entonces va a ser HF2, pérdida por fricción en la descarga, va a ser el factor de fricción de la descarga recién calculado por la longitud de la descarga. La longitud de la descarga es 200 metros sobre el diámetro de la descarga. Vamos al diámetro de la descarga, D sub D. Ustedes le pueden colocar diámetro como ustedes lo entiendan, pero la idea es que lo reemplacen de manera adecuada, ¿cierto?
por la velocidad de descarga. Entonces va a ser velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La gravedad está aquí. Me da, bueno, a cada 240 metros. Bueno, miremos acá que todo esté bien. Si acá todo está por diámetro del cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto está bien. Dados 40, bueno, acá trabajo con todas las cifras significativas. Acá no trabajé con todas las cifras significativas. Esa es digamos, la diferencia, ¿vale? Listo, perfecto. Ahora calculamos esa sumatoria de pérdidas menores. Esa sumatoria de pérdidas menores van a ser entonces, ¿cuál? ¿Cuáles van a ser esas sumatorias? Pregunta para usted. ¿Cuáles son? Las que están en amarillo, profe. Exacto, ¿Sí? la pérdida por fisión en la succión más la pérdida en la descarga. Entonces ya tenemos esta sumatoria de H sub F. ¿Qué debemos calcular ahora? Debemos calcular esta ecuación. Ya tenemos todos los datos suficientes para calcular esa potencia. Potencia es energía de la bomba, HA. Entonces, con esta ecuación, esta HA quiere decir, esa energía de la bomba va a ser igual a la diferencia de nivel Z2 menos Z1 más la sumatoria de pérdidas por fisión. Acá tenemos la sumatoria de pérdidas por fisión más la sumatoria de pérdidas menores. Acá la tenemos. Esa H sub A me da 286 metros, ¿cierto? Aproximadamente. Ahora, la potencia de la bomba. La potencia de la bomba va a ser, bueno, pues es P, vamos a denominar la P. Y para ello necesitamos, ¿qué? Necesitamos la potencia, necesitamos la eficiencia. La eficiencia, si ya se sabe cuál es la eficiencia, que es 76%, si no estoy mal. Entonces, con esta ecuación, nosotros podemos calcular esa potencia de la bomba. Entonces, esa potencia va a ser igual a la energía que debe suministrar la bomba, esta, por el peso específico. Por el peso específico es lo mismo que densidad por gravedad, densidad de ese fluido por la gravedad sobre la eficiencia. Bueno, la eficiencia es 0.76. Esto me da en watts. Y en kilowatts va a ser igual a este valor sobre 1000. Y esto me da, déjenme ver, la bomba por la densidad. Me faltó por el caudal, ¿cierto? Esta es la energía, que es H sub A. Este es el valor de H sub A. Este peso específico es densidad por gravedad. Densidad es de 15, y la gravedad es de 13. Me falta el caudal. El caudal en metros cúbicos por segundo es este valor. Ya tenemos entonces los datos suficientes. Entonces acá la potencia de la bomba es 43.76 kilowatts. Y ahí hemos terminado esta pequeña hoja de cálculo que les permite solucionar ese problema.